Buenas noches, buenas tardes. Ante todo, pues mostrar mi alegría por tener la ocasión de venir aquí a hablarle a ustedes sobre la sábana santa de Turín. No es sábana y no es santa. Santos somos las personas, las cosas no. El nombre científico que se le da a la sábana es la síndone, y que es sábana en griego, o sea, no salimos de la sábana. Pero para mí es una gran alegría el poder estar aquí en Estepona y dar esta charla, entre otras cosas porque mi sobrina Pilar pues nunca podía estar en las veces que he dado yo la charla sobre la sábana santa en Granada, en Málaga, en otros sitios. Me dijo que tenía muchas ganas de oír esta charla y le dije, es muy sencillo, organízala tú, ¿vale? Y bueno, llevamos 4 o 5 meses intentando que hoy pudiéramos estar aquí. Bien, yo les voy a mostrar a ustedes los resultados científicos, o sea, estudios científicos de la sábana santa. No son opiniones mías. Tenemos que distinguir lo que es una opinión y lo que es un resultado científico. Yo puedo opinar, porque estoy en mi derecho. Puedo opinar, puedo decir que la luna es una pegatina que está pegada en el cielo. Como opinión la puedo decir, ¿verdad? Pero un científico tiene que demostrar que es realmente una pegatina y no un satélite. Y los estudios científicos, además, se caracterizan porque si yo afirmo algo, a la hora de hacer el trabajo científico, tengo que decir cómo he hecho esas investigaciones para que otro investigador que quiera hacerlo vea que a él también le salen los mismos resultados. No son opiniones, sino son resultados científicos los que yo le voy a poner. No le voy a hablar de científicos. Los nombres están puestos en la pantalla. En las distintas diapositivas que iremos viendo, verán ustedes que aparece un nombre, seguido de unas letras un poco raras que pone et al o icol, et al es en latín y colaboradores. La forma en que los científicos comunicamos quién ha hecho algo, quién ha descubierto algo, es el primer apellido del primer investigador que haya hecho ese estudio y seguido de un año, que es en qué año lo hizo, para que cualquiera que quiera constatar si eso es verdad, pues lo busca y lo encuentra. Bien, yo les voy a pedir a ustedes que escuchen, que abran bien los oídos, que escuchen lo que yo les voy a contar y que abran muy bien los ojos también. Y después que saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿De acuerdo? Bien, y con esto pues yo ya voy a empezar. Esta diapositiva está tomada en la última extensión que se hizo de la sábana santa en el 2010. Usted sabe perfectamente, usted estaba allí, ¿verdad?, viendo todo esto. Vean ustedes que la sábana es un lienzo, y ahí ven un lienzo que se ve la figura de un hombre, pero enfrentado por la cabeza. Ahí ven ustedes algo, está en la cabeza, las manos, está el pecho, las piernas. Y esta es la nuca, las espaldas, las nalgas y las piernas. Y aquí hay unas quemaduras, porque esta sábana se quemó en 1532. Tiene unas dimensiones un poco extrañas, 4,39 centímetros de larga y 1,11 metros de ancha. Estas dimensiones, que nos parecen extrañas, ¿verdad?, en nuestro sistema métrico, en cambio los números son muy redondos porque para medidas hebreas, son 9 codos de larga, y creo que eran 2 o 1 y pico, no me acuerdo ya de esto, de ancha. Es decir, el propio tamaño de la sábana nos está indicando un poquito
el origen de este lienzo. El que sea el origen de esta sábana es que a los condenados a muerte, a los ejecutados, pues se le enterraba de esta forma según la ley de los duelos. En el sepulcro habría un banco de piedra, se colocaba la sábana, se colocaba encima el cadáver desnudo y se cubría el cadáver con esta sábana. En los textos evangélicos, en concreto Mateo, pues dice que presentándose ante Pilato le pidió el cadáver de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran, José lo tomó, lo envolvió en una sábana de lino. Estos son lo que dicen los evangelios. Y ahora vamos a ver las características de la sábana. A la sábana se le ha llamado también el quinto evangelio, porque coincide en todo con los evangelistas, salvo en algunas cositas que les diré en su momento. A ver. Ya. La forma de estar el cadáver dentro de esa sábana, pues recientemente se ha podido saber que tuvo que ser de una forma muy parecida a esta. Está la sábana puesta sobre el cadáver y ven ustedes que aquí hay unas como vendas sujetando el cadáver. Y vean también que la cabeza del hombre de la sábana no está apoyada en lo que sería la piedra del sepulcro. Esta sería la parte frontal de la sábana y la otra parte, que es la parte dorsal. Ahí ya sí ven ustedes algo, ¿verdad? ¿Lo ven algo o no? Sí, ¿verdad? Las quemaduras se ven muy claramente, estas quemaduras. La sábana estuvo doblada, pues como ustedes doblan las sábanas. Y en el incendio, pues estaba dentro de una arqueta de plata, la plata se fundió y cayeron gotas de plata, atravesaron la sábana, y al atravesar la sábana hicieron estas quemaduras. Eso estaba totalmente quemado, destruido, y estas son zonas chamuscadas del incendio de 1532. Aquí hay otras quemaduras que son anteriores a 1532, y no se sabe cuál fue el motivo, pero nos van a dar una información muy interesante. Y estas líneas oscuras, pues, son los pliegues de cómo estuvo doblada la sábana. Aquí nos encontramos con unas manchas, ven ustedes por ahí, ¿verdad?, que son las manchas del agua, los bordes que dejó el agua que se utilizó para apagar la sábana, apagar el fuego en el incendio de 1532. Bueno, estoy aquí para hablarles de una sábana falsa, de un lienzo falso. En los estudios de método de radiocarbono, del carbono 14, pues ahí lo tienen ustedes, y se dice que la sábana es entre los años 1260 y 1390. Cuando se publicó este trabajo, pues les puedo decir que en la facultad un compañero mío me dijo, dice, ya se te ha terminado el rollo de la sábana santa. Y yo dije, tranquilo, vamos a ver, vamos a darle tiempo al tiempo. El estudio del método del carbono 14 es un método muy bueno para datar, pero requiere unas condiciones, y es que la muestra no esté contaminada, para que lo entendamos bien. Los análisis de orina son muy buenos, dan una gran información, pero requieren que el frasquito donde pongamos la orina tiene que estar estéril, ¿verdad? Bien, pues la sábana precisamente tiene que estar estéril para hacerle un buen estudio del método de carbono 14, pero estéril atómicamente, no de microorganismos, sino tiene que estar atómicamente estéril, y eso es imposible hacerlo. Teniendo en cuenta que la sábana pues se ha besado, se ha tocado, ha estado en ambiente con humo muy
y que han fijado el CO2 también en la sábana. Junto con la sábana se estudiaron distintas muestras de tejido y una de ellas pertenecía a Cleopatra. Y aquí están los niveles de significación, es decir, el nivel de confianza que tiene el estudio. No es lo mismo que yo vaya a un médico, tengo un cáncer y me dice el médico, no te preocupes, tienes un 100% de probabilidad de curarte. No es lo mismo que me diga, tienes un 5%. ¿Verdad? Bien, pues, en la sábana tenía un 5% de probabilidad de que ese resultado fuera auténtico. Y a pesar de un porcentaje tan pequeño, pues se dio ya como que la ciencia había conseguido demostrar que la sábana era falsa. En el año 2005, pues salieron muchas publicaciones, pero una de ellas fue esta que dice que el tejido que se analizó era de un parche que se había puesto posteriormente ya en Europa. La sábana ha sido tocada, besada, ha estado en contacto con humo, ha tenido bacterias y hongos, le ha dado directamente la luz solar. Nada más que el hecho de darle la luz solar la contamina atómicamente. Y en el incendio de Chamberí soportó 960 grados y todo eso pudo afectar a la edad de la sábana. Aquí tienen ustedes una diapositiva de cómo se mostraba durante la Edad Media y antes, se mostraba a los fieles la sábana. La cogían de un lado, pues 5 o 6 obispos, y uno de ellos siempre la cogía de un extremo. Y de ese extremo, es de donde está tomada la muestra para el carbono 14, para el estudio del carbono 14. Y ahí hay átomos de carbono de obispos a lo largo de toda la historia. Todo eso está contaminado atómicamente. Bien, eso es lo que dice el método del carbono 14. Y yo voy a ir diciendo lo que dicen otros métodos. Y un poquito es el itinerario de la síndrome o de la sábana. Sale de Jerusalén muy temprano y llega a Edesa, al sur de Turquía, en los años 40, más o menos en los años 40. El 15 de agosto del año 944 llega a Constantinopla y se conserva la carta o el documento que dice que llega en ese momento a Constantinopla. De Constantinopla pasa a Atenas en 1204 y de pronto aparece en Lirey en 1353, 1509 en Chamberí, que es donde se quemó, y en 1538 en Turín. Y desde entonces está ahí. Y aquí había hasta diciembre de este año pasado, no se sabía dónde había estado la sábana desde Atenas a Lirey, dónde había estado. Y en diciembre del año pasado salió una publicación científica en la que demostraba que la sábana había estado en manos de los caballeros templarios. Luego ya se sabe en ese recorrido a dónde estaba la sábana. En Edesa, en la ciudad de Edesa, había un rey, que era el rey Agar V, y recibió, según una leyenda, un lienzo funerario con una imagen que le llamaban el Acheropietai, que era imagen no hecha por manos humanas. Y ahí tienen ustedes al rey Agar recibiendo a esta imagen con la sábana. Lo de que la sábana salió de Jerusalén a Edesa era una leyenda, pero este cuadro no es una leyenda. Se lo han encontrado en el Museo del Hermitage en Moscú. Y el cuadro existe, y miren ustedes en aumento la imagen que, pintando en ese cuadro, que querían indicar de lo que tenían ahí. Muere el rey Agar, tras la muerte del rey Agar, desaparece este lienzo, y vuelve a aparecer en el año 525 porque estaba escondido en las murallas de la ciudad. Mientras, en los años anteriores había habido toda una lucha contra los cristianos y entonces
pues parece ser que los cristianos escondieron ahí, en la muralla, la sábana. Quédense con este año 525, que es cuando aparece esta imagen. Hasta el siglo V, a Jesús de Nazaret se le representaba como joven, de unos 17, 18 años, jovenzuelo, barbilampiño, con el pelo rizado y rubio. Ahí lo tenemos y aquí también lo tenemos. Y de pronto cambia la imagen. Entre el siglo V y el siglo VI cambia la imagen. Y lo que podríamos llamar la imagen oficial de Cristo, si yo le digo a ustedes, yo quito esta imagen, imagínense por un momento, imagínense ustedes a Jesús de Nazaret. ¿Lo tienen ya imaginado? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Es barbilampiño? ¿Es rubio? ¿Tiene el pelo corto? ¿La nariz es muy chiquitilla y respingona? No. Lo que es el retrato oficial de Cristo, lo que está pensando usted en su cerebro sobre Cristo, eso un japonés cristiano es igual, o un norteamericano, un alemán. Esa imagen que usted tiene en su cerebro ha quedado fija desde el siglo VI. ¿Vale? Y la imagen que tenemos cambia radicalmente. Este es el icono más antiguo que se conoce y está en el monte Athos, en el Sinaí, y es del año 527. ¿Cuándo aparece la sábana? 525. La aparición de esta imagen, no hecha por manos humanas, atrae tal revuelo que los pintores de la época, que no tenían cámara fotográfica, pues empiezan a pintar lo que ven. Y es el origen de los iconos, de los iconos bizantinos. Iconos que para nosotros nos resultan un poco extraños, ¿verdad? No estamos acostumbrados. Pero vean, pelo largo, cejas muy marcadas, ojos hundidos, la nariz larguísima, la boca cerrada, tiene bigote, barba. Bueno, las manos, no me detengo en las manos, pero hay mucho que decir de las manos. Bien, ¿se inspiraron los pintores bizantinos en la sábana santa? Pues miren, ahí le he puesto el rostro de Cristo, del icono de Cristo, el Pantocrátor de Monte Sinaí, y ahí está la sábana. Yo he trazado 4 líneas, una indica la ceja, otra el ojo, otra la punta de la nariz y otra los labios, ¿vale? Coincide perfectamente. Podía haber fijado muchos más puntos, pero coinciden. Dejamos un poquito la historia, la pintura, que eso daría también para toda una charla. Las investigaciones científicas empiezan en 1898, también con una ostensión que se va a hacer en la planta, en Turín, se va a hacer de la Sábana Santa. Y hay un fotógrafo, Secondo Pia, que le hace una fotografía al rostro. Esta es la sábana. Ya lo ven ustedes ahí, el rostro lo ven un poquito más, ¿no? Sí, ¿no? Lo de atrás también lo ven ustedes. Bien. Pues este abogado hace una fotografía y entonces los negativos eran de cristal. Y esto era un negativo de cristal más o menos de este tamaño. Cuando le doy ya las clases, estas charlas a los niños no saben lo que es un negativo fotográfico, pero por lo que veo que hay hoy aquí, no tengo que explicar lo que es un negativo fotográfico, ¿verdad? Todos ustedes lo saben. Bien, pues cuando Secondo Pia revela el negativo se encuentra esto. Y se encuentra que esto tiene más, se ve con mucho más detalle que en la sábana. ¿Vale?
Y se lleva una enorme sorpresa. Durante un tiempo se pensó que la sábana era un negativo fotográfico, actuaba como si fuera un negativo fotográfico. De tal forma que si la sábana fuera un negativo fotográfico, el negativo tenía que ser el positivo. ¿Me estoy explicando? Bien. Pero la sábana no tiene sales de plata. No tiene ningún componente químico de los que tienen los negativos fotográficos. Para explicar bien lo que es un negativo fotográfico respecto al positivo, pues traigo esta imagen de Teresa de Calcuta. Vean que en el positivo, lo que es blanco en el positivo, en el negativo es negro. Lo que es derecho, ahí está lo izquierdo. ¿Vale? O sea que si yo veo la sábana se comporta como un negativo fotográfico, la sábana. Entonces, el ojo derecho de la sábana es este, porque es un negativo fotográfico. Y el ojo derecho, en este positivo, es este. ¿Me he explicado o no me he explicado? ¿O lo he perdido todavía más? ¿Vale? Bien, hay que tener en cuenta eso. En los primeros estudios que se hacen, se le encargan a un profesor ateo, el profesor de la Ye. Dice que es varón de raza hebrea, estatura 1,81 m, peso 80 kilos, esa edad, barbudo, pelo largo con coleta y hombro derecho más bajo que el izquierdo. Eso puede ser señal de una persona que ha trabajado y que tiene que cargar o sacos o lo que fuese y cargarlo sobre el hombro derecho, y entonces el hombro derecho baja un poquito. Dedos de los pies separados. Eso es propio de personas que caminan descalzas. Y él dice, es Cristo mismo quien se imprimió en esta sábana funeraria. Y eso lo dice un ateo. Y se le encomendó al ateo por ser ateo. Investigaciones textiles. Esta es la zona de la frente y el tipo de tejido es una trama en espiga de pescado, como le llaman, propia del área de Sirio-Palestina. Aquí traigo a 3 ingenieros textiles y ellos afirman que es lino del siglo I con resto de algodón. Veíamos una diapositiva en donde se decía que lo iban a enterrar en una sábana de lino. ¿Vale? El algodón en Europa se utilizó a partir del siglo XV. Luego tiene trazas de algodón. ¿Cómo es que es del año 1200? Si todavía no había llegado a Europa la sábana. O sea, todo esto entra en contradicción con el método del carbono 14. Investigaciones forenses. Lo azotaron desnudo. Ahí está la parte frontal, la cabeza. Para que lo vean mejor he puesto una pintura ahí al lado. Lo azotan desnudo y presenta 120 golpes por todo el cuerpo, salvo en esta zona de los brazos que están chamuscadas y por consiguiente no se pueden ver los golpes. Y en esta región, que es la región precordial, esta región de acá, y es porque los verdugos romanos eran especialistas en flagelar a los condenados, pero no matarlos. Hasta el punto de que como se les murieran por haberse pasado en los azotes, lo pagaban con su vida. ¿Vale? O sea, ellos sabían muy bien azotar para hacer sufrir al reo, y tiene azote hasta en las nalgas y no tiene azote ahí, aquí. Y parece ser tuvo que ser el pelo el que estuvo ahí y amortiguando los golpes del látigo. En todo el cuerpo se ven estas señales, estas heridas, que tienen como 2 extremos, ¿lo ven? Y esto se debe, los forenses llegan a la conclusión de que tenía que ser un látigo como este, que tenía unas semiesferas de acero de 11 milímetros de diámetro. Era un látigo con 3 cuerdas y terminaba en esa esfera. Y
Por eso dejan esta huella, ahí la ven bien, ¿verdad? Claro, unas semiesferas huecas, dando sobre el cuerpo, arrancan parte de carne. Y creo que es no viene esa. Esta es la trayectoria que tienen los azotes. Hay unas trayectorias que las señalan ahí en blanco y otras en negro, y esto es señal de que lo azotaron dos verdugos. Fue azotado por romanos, puesto que los judíos no podían dar más de 40 azotes. El hombre de la sábana no era ciudadano romano, pues lo prohibía la ley Porcia, y fue azotado por dos hombres y uno de ellos era zurdo. Hasta ahí llega la medicina forense en esto que estoy contando, y fue atado a una columna o a algo de 50 centímetros de altura y estaba totalmente desnudo. La zona de la espalda, esta es una fotografía hecha con luz ultravioleta. Todo esto que vemos ahí blanco es suero sanguíneo. ¿Cómo una falsificación? Alguien va a poner manchas de suero sanguíneo cuando únicamente se han podido ver a partir del siglo XX, gracias a la luz ultravioleta y gracias a la fotografía. Los evangelios lo único que dicen es que tomó Pilato a Jesús y lo hizo azotar. Sabrían muy bien los judíos cómo era el azote. Aquí tenemos a un hematólogo, el doctor Adler, de Estados Unidos, que confirmó la presencia de sangre. Ahí está mirando con microscopio óptico. ¿Hay aquí algún biólogo o algún médico? No. ¿Tú eres bióloga? Farmacéutico. Ya tenemos un farmacéutico y una bióloga. Médico. ¿Me pueden decir qué es esto? ¿Usted está de acuerdo? ¿Sí? ¿Usted? Esto es una microscopía electrónica. Una microscopía electrónica de un aspirado a la sábana santa. Lo que yo estoy sorprendido, porque yo soy biólogo celular, es cómo se ha conservado ese glóbulo rojo. Parece que es la mirra, porque estaba al lado de un poquito de mirra y que tenía esa facilidad de fijar el material. Bien. Y en ese aspirado apareció este pedacito de carne, y también me pueden ustedes decir qué tipo de tejido es. Bueno, he dicho carne ya. ¿Ven esos dos ahí? Eso es músculo estriado. Músculo estriado es el músculo esquelético de nuestro esqueleto. Y esto es un fragmento de carne que en los aspirados pues, ha salido. Al hombre de la sábana santa, pues le pusieron un casco hecho con espinos. Aquí hay una pequeña diferencia con los evangelios. En los evangelios se habla de corona de espinas. Aquí es un casco. En la cabeza, incluida la nuca, tiene más de 50 heridas punzantes. Ahí hay unas cuantas, ¿verdad? Miren ustedes, ese 3 invertido, de donde arranca, y esta V invertida, de donde arranca, fíjense ustedes cómo son. Esta es sangre venosa. Es sangre venosa y está clavada, el origen, hay una espina clavada en la vena frontal. Y esta otra es sangre arterial. La sangre venosa es distinta a la sangre arterial. La sangre arterial lleva más oxígeno que la venosa. Y le tuvieron que poner un casco de espinas, como este. ¿Vale? El casco de espinas, posiblemente la planta que se utilizó fue el azufaifo. Usted que es de Granada, usted ha tomado en la fiesta de la Virgen de la Angustia, habrá comido alguna vez azufaifa. Y seguro que más de uno de ustedes ha tomado esa fruta otoñal, que es la azufaifa.
El azufaifo tiene una espina de 2 centímetros de larga. Tiene unas espinas rectas y unas espinas curvas. Entonces la espina curva me sirve para trenzar un poco, ¿vale? En la zona de la espalda, esta es la zona de la espalda, y en la zona de magulladura, ahí hay otra, y eso señala, dicen los forenses, de que unas contusiones que se han causado por un peso grande, fuerte y áspero, pero que no estaba en contacto directo con el cuerpo. Eso quiere decir que pudo el hombre de la sábana llevar algo en la espalda, pero llevaría una túnica o algo, ¿vale? Y lo que llevó fue el palo horizontal de la cruz, nada más, nada más. Ese palo se llama el patíbulum y el palo vertical era la estipe. La estipe estaba clavada en el suelo. Entonces, llevaban a los reos así, de esta forma, y vean el patíbulum, que mide de 35 a 40 kilos, 2 o 3 metros, 2,3 metros, y estaban atados, pero ven ustedes que tienen un hueco. Y en ese hueco, en este hueco, los metían en la estipe, ¿vale? Y hacían unas reatas con una cuerda atada al pie, al palo, al otro palo, al pie. Así, una reata de reos, no se podían escapar. Y con 4 soldados bastaba. 4 soldados y un capitán bastaba. Imagínense ustedes que es muy fácil caerse llevando un palo en la espalda de ese peso, y sobre todo después de haberle azotado profundamente y de haberle coronado de espinas. Al caerse no podría poner las manos en el suelo, porque estaban los brazos atados al patíbulo. Si yo le pregunto a ustedes, si yo le pregunto a ustedes que cuántas veces se cayó Jesús de Nazaret, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué? Mínimo 3 veces. 3 veces, ¿y eso dónde lo han leído ustedes? Porque no viene el Evangelio. Pero el Vía Crucis es tradición. Pero la sábana, el hombre de la sábana tiene en las rodillas, en los pies y en la punta de la nariz, tiene un mineral propio de Jerusalén, el aragonito. Eso es señal de que el hombre de la sábana, pues ya digo, pies, rodillas y nariz, dio en el suelo. Que tenga aragonito en los pies andando descalzo es normal, que lo tenga en la punta de la nariz ya no es normal. El hombre de la sábana fue crucificado. Ahí tienen ustedes las manos. Estamos hablando de sábana. Esta es la mano izquierda, ¿eh? No se confundan. Esta es la mano izquierda. La mano izquierda sobre la mano derecha. Los dedos muy largos, la sangre, y aquí la sangre hace un doble recorrido, ¿lo ven? ¿No? Que se cruza. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Bien, pues el clavo el hombre de la sábana no está en la palma de la mano. Si hubiera estado en la palma de la mano, se hubiera, ¿verdad? Se hubiera desgarrado este cuerpo y entraría ahí por la muñeca. ¿Vale? Y un clavo de esas características que quizás las personas mayores pues puedan reconocer que era un clavo de albañil, de lo utilizado en los años 50 por los albañiles. El doctor Palacio Carvajal, un cirujano de la Universidad Autónoma de Madrid, hace unos años dijo que la imagen de la sábana santa es un caso único, pues se ajusta al 100% a todos los conocimientos anatómicos, fisiológicos y patológicos. Ninguna otra imagen de Cristo pintada o esculpida los cumple. Esto es una característica muy especial que tiene la imagen de la sábana santa. ¿Vale?
La forma de crucificarlo fue esta. Al entrar el clavo por la muñeca, el dedo gordo se quedaría oculto, hacia adentro. Y subirían al crucificado, pero estando los pies muy cerquita del suelo, muy cerquita. Porque estos soldados romanos que tenían que elevar el cuerpo, pues para ellos era más sencillo colgarlo cerca que colgarlo, como en otros cuadros que hemos visto, a 3 metros de altura. ¿Vale? En cuanto a los pies, esta es la zona de los pies, este es el pie derecho, este es el pie izquierdo, la huella del pie derecho esta es la entrada del clavo y este es el pie izquierdo. Y el clavo entraban por ahí. De tal forma que se apoyaba todo el peso del cuerpo, se apoyaba en los clavos y el pie izquierdo sobre el pie derecho. ¿Por qué se ve nada más que el pie izquierdo muy poquito? Porque tiene un rigor mortis. El pie izquierdo estaba sobre el derecho, clavaron y se quedó en esa posición hasta el momento de formarse la imagen. Esta fue la forma de crucificar al hombre de la sábana. Un solo clavo entrando por ahí. Se sabe por la trayectoria de la sangre qué postura tenía el hombre de la sábana en la cruz, y se puede saber, por ejemplo, que el brazo derecho estaba más cerca del eje de la cruz que el brazo izquierdo, ¿vale? Y el hombre de la cruz tenía esta doble postura. De esa doble postura, los crucificados podían tener nada más que esos dos movimientos que están mostrando ahí, ¿verdad? Para poder hinchar el pecho y respirar, se tienen que colgar, tienen que tirar de los brazos, apoyar las piernas, inflar pecho, pero eso le produce un error, un dolor terrible, y entonces cae, pero al caer pierde aire y se asfixia y vuelve a inflar. Y el reo muere por asfixia, cuando ya no tiene más fuerza de poder seguir con este movimiento, muere por asfixia. La muerte era tan terrible que los soldados romanos lo que hacían es que le rompían las piernas. Con un mazo picapedrero le daban un golpe en las piernas, rompían los huesos, y el hombre ya se quedaba colgado de los brazos e inmediatamente moría por asfixia. ¿Vale? Aquí hay un dato interesante en la huella del pie izquierdo. Dejan ahí, miren ustedes, unas señales muy extrañas, y es que fue cogido, el hombre de la sábana fue cogido por 2 manos que dejaron esas huellas aquí. Y cuando lo cogieron de los pies, el hombre de la sábana llevaba 3 horas muerto. ¿Vale? Son todos datos forenses muy, muy interesantes. Me perdonan ustedes, pero generalmente doy con el mando a la pantalla, que es a lo que yo estoy acostumbrado, pero ahora tengo que darlo hacia allí, que es donde está el ordenador, y por eso me equivoco. Miren, aquí, esta es la zona del abdomen, y está un poquito hinchado, y eso es señal. Bueno, el abdomen hinchado, y esta zona es la zona del epigastrio. Bien, pues, el que el abdomen esté hinchado y esta zona esté hundida, es señal de muerte por asfixia. O sea que el hombre de la sábana murió por asfixia. Y aquí tiene las piernas, las tiene intactas, los pies los tiene intactos, y no le rompieron las piernas, como era costumbre. Además, se prescindió de la costumbre judía de lavarlo y afeitarlo. Luego eso es señal de que hubo prisa por enterrarlo. Este es el hombre de la sábana. Y estos son datos de Jesús de Nazaret, ¿vale? De Jesús de Nazaret sabemos que murió en Jerusalén. Y alrededor de la hora nona, 3 de la tarde, del 14 de Nisan, viernes 7 de abril del año 784 de la fundación de Roma. Jesús muere a las 3, si muere a las 3 de la tarde,
pues hemos visto que lo cogieron de los pies transcurridas 3 horas, estaríamos, bueno, muere a las 3 de la tarde, José de Arimatea tuvo que ir a pedir el permiso para descolgar el cadáver, mientras Pilatos manda a los soldados para que testifiquen de que ha muerto, vuelven, le dice que sí que ha muerto, y entonces autoriza a llevarse el cadáver. ¿Cuánto tiempo transcurrió? 1 hora, 2 horas, más 3, estamos a 7:30, 8. Y para los judíos, el viernes, a partir de la puesta del sol, en abril, empezaba el sábado. Y entonces ya no se podría coger el cadáver. Habría que dejarlo ahí en la cruz hasta el domingo, hasta transcurrido el sábado. Yo quiero que se queden en su mente con Jerusalén y con abril, ¿vale? La herida del costado. Esta es la sábana. ¿Dónde tiene? Ahí está la herida del costado. A ver, ahí. La herida del costado, esa de ahí, tiene estas dimensiones, y esto es sangre post-mortem, y esto es suero. ¿Dónde está la herida del costado ahí? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Está en el derecho. Estamos hablando de que la sábana se comporta como un negativo fotográfico, luego estaría en el lado derecho. Pero si usted me quiere clavar un cuchillo en el corazón, ¿dónde lo clavaría? En la izquierda, más bien tirando a la izquierda. Pero el hombre de la sábana lo tiene en el derecho. Eso no tiene lógica. ¿Cómo que no? Claro. Había que rematarlo por si no estaba muerto de todo, claro. Miren esta escultura, se llama El Galo Moribundo, y tiene la herida en el lado derecho. Y es que los soldados romanos, a la hora de la lucha, pues con la mano izquierda protegían el lado izquierdo del pecho, el corazón. Con la mano derecha cogían la lanza o la espada. Pero este lado lo dejaban libre y le llamaban el lado abierto, latus apertus. De tal forma que ellos sabían clavar la lanza o la espada entrando por el lado derecho, porque por aquí no podían entrar, porque estaba el escudo. O sea que tiene una lógica que esté la herida del costado en el lado derecho. Esto es un Cristo sindónico, el Cristo que está en la cofradía de los estudiantes de Córdoba y que lo ha tallado el profesor Miñarro, basándose en la información que tiene la sábana santa. Y cada herida que hay ahí, cada herida, está en la sábana santa con el mismo tamaño, con la misma forma. Un detalle del hombre de la sábana, del Cristo de Miñarro. Una vez que muere Jesús de Nazaret, permítanme ahora, pues se sabe que se le envolvió la cabeza por un lienzo. ¿Y por qué se le lía la cabeza con un lienzo? Porque el hombre de la sábana, cualquier crucificado, especialmente después de haber sufrido el daño tan terrible que sufrió Jesús de Nazaret y el hombre de la sábana, pues en el momento que muere empieza a salir sangre por la boca y la nariz. Y para los judíos, en la sangre está el alma. Y de hecho que cuando se muere alguien por algún accidente o por un atentado, recogen la sangre del suelo para enterrarla junto con el cadáver. Entonces, al hombre de la sábana se le rodeó la cabeza con lienzo, y ese lienzo era un sudario. El sudario es este pañuelo que llevaban los judíos
rodeando el cuello, pues para quitarse el sudor. Y en la Enciclopedia Universal Judía dice que cuando el rostro de un cadáver estaba deformado, se cubría con un velo o sudario. Bien, pues ese sudario que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret, desde el momento en que muere al momento en que lo meten en un sepulcro bajo la sábana, ¿vale? Hasta ese momento, ya cuando lo entierran, se lo quitan. Pues ese sudario es este. Y es el que tenemos en la Catedral de Oviedo. El Santo Sudario. Esto es un sudario. La sábana no es sudario. La sábana es un lienzo funerario, no es un sudario. Y las dimensiones son 85 centímetros y medio por 52. Más grande que el pañuelo de un caballero actualmente, ¿vale? Y lo tenemos en Oviedo, muy cerquita. La sábana está más lejos. Investigaciones químicas y físicas. El cadáver no se lavó, hubo brisas por enterrarlo, tiene restos de mirra y aloe, no tiene pigmento, luego no es una pintura, la imagen no presenta direccionalidad, luego lo explicaré esto un poquito más, y no aparecen signos de descomposición cadavérica. Si hubiera habido signos de descomposición cadavérica, los primeros signos de descomposición es la salida de gases por los orificios del cuerpo, especialmente por la nariz y por la boca. Y eso nos habría dado aquí como una nube, una zona un poco borrosa, señal de la salida de gases. No hay nada. Aquí las características de la zona de la nariz y de la boca es igual que la de la frente o cualquier otra parte del cuerpo. Los americanos, un grupo de investigadores que pertenecían a la NASA, hicieron una gran investigación sobre la sábana. Fueron 33 investigadores de alto prestigio y le aplicaron toda esta cantidad de pruebas científicas al hombre de la sábana, y vamos a ver una serie de características que tiene la sábana. No tiene ningún tipo de pigmento orgánico o inorgánico, luego no puede ser una pintura. La imagen es superficial y está formada por oxidación de la celulosa de las fibras de lino más superficiales. A ver, las señoras mayores, seguro, a lo mejor que alguna de ustedes ha querido poner alguna vez un mantel que llevan mucho tiempo en la casa, o una sábana, y ven el mantel y están marcados todos los bordes. Y dice, qué sucio está. No está sucio, está oxidado. Y por eso los bordes son los que aparecen amarillentos, por la oxidación. Bien, pues la imagen, esto es un hilo que tiene imagen. Aquí no hay imagen, aquí hay imagen. Y eso, las fibrillas más externas son las que están oxidadas. ¿Vale? No tiene ningún producto químico, sino se elimina solamente con la dimida, un producto químico que elimina a sustancias reducidas. Ahí ven ustedes un hilo de lino, todo esto es un hilo de lino, y estos son fibrillas. Y vean la diferencia que hay con esto. ¿De acuerdo? La imagen no presenta direccionalidad. Ustedes, si cogemos un bolígrafo, una pluma, un rotulador, vamos hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Aquí no hay direccionalidad, luego, no hay pintura. No presenta ni líneas ni contornos. Eso es, para los pintores les complica mucho cuando quieren hacer una copia, porque no hay contorno. La imagen no penetra al lado opuesto de la tela. Por la parte de la tela que no estuvo en contacto con el cuerpo, no hay nada. No hay imagen lateral ni de la parte superior de la cabeza, no hay imagen de los laterales del cuerpo ni de esta parte de la cabeza. ¿Por qué? No lo sabemos, no hay imagen. Hay una perfecta correspondencia anatómica entre la parte frontal y la dorsal. Entre la parte frontal y la dorsal. Son iguales en cuanto a intensidades. Hay una perfecta correlación anatómica y fisiológica con un cuerpo de varón.
Cuando se formó la imagen, el cuerpo estaba ingrávido. Esto lo dijeron los americanos. ¿Por qué? Porque cabría esperar que un cuerpo puesto sobre algo duro, ¿verdad? Pues las nalgas y toda la musculatura de la espalda y de las piernas deberían estar aplastadas por el peso del cuerpo. Pues ahí tienen ustedes las nalgas, y tienen la espalda, y tienen los gemelos, y no tienen ningún grado de deformación. Hombre, aquí la imagen no se ve bien. ¿Vale? El grado de intensidad, cuando dicen que es una pintura, pues fíjense ustedes, el grado de intensidad de la imagen está relacionado matemáticamente con la distancia del cuerpo al lienzo, según la vertical, no la perpendicular al lienzo o al cuerpo en cada punto. Me parece un poco complicado. Bien, ¿qué es la parte de la imagen que es más intensa? La punta de la nariz. ¿Verdad? Y eso está relacionado con la distancia que hay entre la punta de la nariz y el lienzo que está cubriendo la nariz, en vertical. Pero esta zona del rostro es menos intensa. Y es menos intensa porque hay más distancia desde aquí, en vertical, hacia acá, no hacia allá. No en vertical hacia el lienzo, sino en la vertical respecto al cadáver. ¿Me explico o no me explico? ¿A quién se le ocurre hacer una pintura con estas características matemáticas? No hay imagen bajo las costras de sangre. Eso es importante. Si hay una pintura o hay algo, primero hago la pintura y después pongo la sangre. No. Los bordes de las manchas de sangre, todos estos bordes, están nítidos y sin deteriorar. Revelan que el cuerpo se desmaterializó. No, les voy a explicar, intentar explicar esto. Cuando éramos pequeños, sobre todo los de mi edad, pues no había tiritas, ¿se acuerdan que no había tiritas, no? Y cuando nos echábamos la rodilla por lo alto, lo que nos ponían era una venda, ¿sí? Y no sé ustedes, pero yo temía más cuando me quitaban la venda que cuando me la pusieron. Porque claro, la venda se empapó de sangre, se secó, y una vez seca, pues mi madre pegaba un tironazo, y el ay salía enseguida. Bien, pues, si hay alguien que ha separado la sábana del cuerpo, al tirar de la sábana, habría roto los perfiles de las manchas de sangre. O, todo lo contrario, imagínense que, como una de las leyendas que hay por ahí, de que Cristo no murió, que Cristo, después de haberlo metido en el sepulcro, pues salió por la noche y se fue con María Magdalena a no sé qué país, a la India, a Cachemira. Bueno, pues vamos a imaginarnos por un momento que el muerto no está muerto, está envuelto en la sábana, ha esperado que cierren la puerta, se queda un ratillo hasta que no haya ruido, y cuando ya ve que no hay ruido, y calcula que los otros se han dormido ya todos, se quita la sábana. Al quitarse la sábana, rompe la unión entre la sábana y el cuerpo y las manchas de sangre estarían rotas. Luego, la única explicación de que las manchas de sangre estén intactas es esta explicación. La sangre es humana del grupo sanguíneo AB y se ha encontrado hemoglobina y bilirrubina. Bueno, esto ya lo saben. Sí, esto ya lo saben. La imagen no está deformada. Un lienzo que me cubra mi cabeza, pues la zona de la cara debería estar así, deformada, ¿verdad? No, no está deformada. ¿Por qué? Pues tampoco se sabe. Y el resultado más extraño que consiguieron estos señores fue que aplicándole la sábana a una máquina, que era un analizador de imagen VP8, era una máquina que cogía fotografías de Marte, esto es una fotografía de Marte, y convertía los
los negros eran profundidades, y los blancos eran picos. Y entonces así fueron calculando cuál era la superficie de Marte, dónde estaban las montañas y dónde estaban los valles. Pues a uno de ellos se le ocurrió meter una fotografía de la Sábana Santa en esta máquina y salió esta imagen, una imagen tridimensional. Es la única imagen que hay, tridimensional. Hombre, hoy día con el Photoshop sí se consigue, pero entonces en 1970 y tantos no había Photoshop. Estas quemaduras anteriores a 1532 que les mostró antes, estas de acá, pues miren ustedes, se han encontrado un códice, el Códice Prai, en la Biblioteca Nacional de Budapest, y muestra una primera escena de 3 santos, serían apóstoles, digo santos porque tienen corona, y el cuerpo de Cristo. Este tiene que ser Cristo, porque tiene la corona con una cruz dentro de la corona, ¿la ven? Pintada. Es se llama un nimbo crucífero, que únicamente se le pone a Cristo, nada más. Bien, pues aquí hay un cadáver que está desnudo, con las manos cubiertas, las manos cruzadas sobre el pubis, y con 4 dedos, nada más. Con 4 dedos. Han pintado eso, y la otra escena, ahora vienen las mujeres, y aquí hay un ángel, tiene su alita, y con la mano derecha le señala la sábana, que es esa. Esta es la parte superior de la sábana, y esta es la parte inferior, y enseñándole la sábana vacía. ¿Vale? Bueno, pues este códice es de 1095. Está datado en esa edad. Luego, el estudio del carbono 14, que decía de 1200 y pico, pues tampoco coincide con él. Investigando los granos de polen y las imágenes de flores. Lo de los pólenes sí lo saben, lo de las flores no. ¿Vale? Esto sí es más conocido. Este es un palinólogo, un especialista en granos de polen, que tomó muestras en distintas zonas de la sábana con un fiso que lo pegaba en un cristalito para mirarlo a los microscopios y poder identificar los granos de polen que hubiera ahí. Estos son granos de polen vistos a microscopía óptica y electrónica, y los granos de polen, lo que nos muestra, tienen la particularidad de que muchos de ellos son muy específicos de especies. Otros son más genéricos, y eso tiene que ver mucho también con las alergias. Somos alérgicos, que digo yo, a las gramíneas, y otras personas son alérgicas al olivo, y eso es específico. La gramínea, hay muchas, ¿no? Bueno, pues este señor demostró con el estudio de grano de polen que la sábana había pasado por todos aquellos lugares que la historia decía, ¿vale? Pero este hombre cayó en desgracia, y hasta 1999, es decir, hace muy poquitos años, pues este profesor, Avinoam Danin, que es catedrático de botánica, Universidad Hebrea de Jerusalén, él es un judío, no es muy practicante, pero es judío, él no es cristiano. Pues a un congreso internacional de botánica, donde habían participado 4.000 expertos en botánica, pues presentó una comunicación que tenía ese título en inglés. Vamos a traducirlo. Trazas de granos de polen en la síndrome de Turín. Nueva evidencia botánica de la fecha y el lugar de la mortaja de Jesús de Nazaret. Una de las cosas que demuestran es que lo de McFrey generalmente se confirman los resultados, y él encuentra una serie de imágenes de plantas sobre la sábana, tanto por delante como por detrás. Y estas son las plantas. Le pongo a ustedes los nombres científicos por si algún biólogo pues, es muy aficionado. Pero eso sabemos que es una margarita, ¿verdad? Bien, en la presencia de las imágenes de esas flores, pues se confirma en que ahí donde él encuentra imagen de estas flores, hay granos de polen de esa flor. Y aquí granos de polen de esta flor. Y aquí granos de polen de esta. Y aquí granos de polen de esta otra. Luego, y además, esta imagen y esta otra se ven
directamente en la sábana. Luego, no hay posibilidad de fraude. En concreto, la de las margaritas, pues, él hace un dibujo, necesita verlo con una fotografía con luz ultravioleta y con ordenador, y él ve el perfil de muchas flores, que lo van marcando por ahí, el perfil de muchas flores, y este en concreto son margaritas. Sobre el pecho está esta flor. Esta flor, no voy a decir el nombre científico, pero ¿ustedes qué planta dirían que es? ¿Eh? Cardo borriquero, hay que poner el apellido. Un cardo borriquero. Allí lo conocerán con otro nombre, ¿verdad? Bien, pues, a ver. El nombre científico de aquella planta es esta. Su presencia se confirma porque hay granos de polen de esa planta. Y dice Danin, esto prueba que la imagen no es una mancha y no está pintada. Y además encuentra, esto es una planta muy rara, no la conocemos nosotros aquí, aparece sobre el tórax y también hay granos de polen de esta planta. ¿Se puede saber de dónde proceden estas plantas? Miren, el cardo borriquero tiene una distribución muy amplia, ¿vale? Va desde Irán hasta Turquía. El otro tiene una distribución muy pequeña, pero los dos coinciden en una zona muy pequeña, en Jerusalén. Luego, como hay imágenes de las dos plantas, quiere decir que la sábana estuvo en Jerusalén. Yo le decía que guardaran en la memoria Jerusalén. ¿Se puede saber en qué época del año se pusieron estas plantas en la sábana? Todos estos son resultados de Danin, ¿vale? Aquí hay determinadas plantas, da igual, todas hay flores de estas plantas, hay unas que florecen antes y terminan antes y otras que florecen después y terminan después. Como hay flores de todas estas plantas, quiere decir que las flores fueron puestas sobre la sábana en los meses de marzo o abril. Y yo le había dicho también que se quedaran con abril, ¿vale? Hay que ver que la superficie de la Tierra es grande, ¿eh? Y puesto a preguntarnos de dónde, cuál fue el origen de la sábana, pues fíjese lo que dice Danin. El lugar que más se adecua al conjunto de plantas y granos de polen identificados es desde 20 kilómetros al este hasta 20 kilómetros al oeste de Jerusalén. Tiene tela, ¿eh? Y que la época en que florecen el conjunto de plantas encontradas es en los meses de marzo y abril. ¿Cómo se formó la imagen? Permanece siendo un enigma. Fue una energía desconocida, oxidó las moléculas de celulosa, surgió del interior del cuerpo, porque si hubiera venido desde el exterior, la sábana por fuera tendría señal de esa energía. Se transmitió verticalmente, porque no hay imágenes de los laterales ni de la cabeza, pues desde abajo hacia arriba, o sea, del cuerpo hacia arriba y del cuerpo hacia abajo. Y no traspasó la tela. Quiere decir que fue una energía, si fue de alta energía, corta duración en el tiempo. Aquí hay distintas hipótesis de distintos origen artificial, natural o extranatural de las imágenes, pero ninguna de ellas cumple todas las características que tiene la imagen de la sábana. Hay una teoría por ahí que se defiende mucho, dice, venga hombre ya con la sábana, hay que ver lo pesados que estáis. Si se ha demostrado que es una pintura de Leonardo da Vinci. ¿Vale? Pues fíjense ustedes. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 y la sábana está en Europa desde 1353, un siglo antes. Al que se le ocurrió esta hipótesis no cayó en la cuenta de cuándo había nacido Leonardo da Vinci. Esta es la sábana y estas son pinturas.
o sea, copias de sábanas. Tenemos una sábana en Noalejo, un pueblecito que está al lado de la carretera de la autovía Granada-Madrid, antes, una vez pasado, antes de llegar a Jaén. ¿Se acuerdan de esta imagen? De esta otra. Bien, pues el profesor Miñarro quiso averiguar qué postura tenía el hombre de la sábana cuando se formó la imagen. Y esta es la postura que tenía ese hombre. Vean cómo la cabeza no está apoyada, la parte superior de la espalda no está apoyada, las manos no descansan sobre el pubis, y además una mano está sobre la otra, no descansa sobre la otra, y para señal de que tuviera... todo esto es el rigor mortis, tuvo un rigor mortis rapidísimo por el sufrimiento que tuvo. Los brazos estaban en horizontal y para pasarle los brazos a esta postura le dislocaron el hombro derecho, que está salido de su lugar. Todo eso lo ha descubierto Miñarro. Las piernas le pasa igual, aquí hay, las rodillas no dan con el lienzo y el pie izquierdo deja nada más que la huella un poquito del talón y un poquito más. Esta obra es de febrero del 2012 y que se ha hecho con motivo de la exposición de la Sábana Santa en la Catedral de Málaga. Aquí hay un documento, y ya estoy terminando, que es el Códice Vaticano, es del siglo IV, que está en griego. Y aquí está la transcripción al latín, y aquí la transcripción al castellano. Y aquí, como esto no se ve muy bien, pues yo lo he pasado con un tipo de letra que no sea más fácil de leer. No tiene ni puntos ni comas porque en el original no había ni puntos ni comas, pero bueno, nos podemos enterar. Aquí viene el Códice Vaticano, habla de San Juan y habla del capítulo 20, versículos 3 al 8. Dice, salió pues Pedro y el otro discípulo, que parece que era Juan, el mismo, el que escribe, y fueron al sepulcro. Corrían, pues, los dos juntos. Y el otro discípulo se adelantó más veloz que Pedro y llegó primero al sepulcro. Claro, era más joven que Pedro. Y agachándose, ve desplomados los lienzos. Ve desplomados los lienzos. Y estas palabras están ahí, ¿vale? Pero no entró. ¿Por qué no entró? Porque a lo mejor le daría miedo. Era joven. O para dejarle que entrara Pedro. Llega pues también Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y contempla los lienzos yacentes. Aquí había dicho desplomados. A ver dónde me coloco yo. Y el pañuelo que estuvo sobre la cabeza. ¿Vale? De él, no como los lienzos yacentes, sino contrariamente enrollado en su único lugar. Entonces, pues, entró también el otro, Juan, discípulo, que llegara primero al sepulcro, y vio y creyó. Yo siempre me preguntaba, ¿y qué vio Juan para creer algo increíble? Y es que el Señor había resucitado. ¿Qué vio? Acuérdense de que Tomás decía, mientras yo no meta el dedo en la herida de la mano y la mano en la herida del costado, no me lo creo. Si yo le digo a usted que a mí se me ha aparecido, que digo yo, mi padre, y que está tomando un café con él, no lo creo. Incluso puede decir con toda la razón, este señor está perdiendo la cabeza. E incluso si es una experiencia que vivimos cada uno de nosotros, seguro que al ratillo diríamos, no puede ser verdad. Esto ha sido un sueño. Igual que cuando soñamos por la noche con nuestros seres queridos, ¿verdad? Que ya no están con nosotros. Y nos despertamos y decimos, ha sido un sueño. ¿Qué vio Juan para ver y creer? Pues posiblemente lo que vio fue esto. Fue los lienzos yacentes
están vacíos, están las benditas aquí. Esto es una reconstrucción de Miñarro. Es una reconstrucción. Y ahí el sudario. En una esquina del sudario. El que le he mostrado. El santo sudario, el que se conserva en Oviedo. Que tiene sangre AB y tiene granos de polen igual que el de la Sábana Santa. Y ya por último, pues la postulada de la Iglesia, ahí tienen ustedes al Papa Benedicto, el 2 de abril del 2010, orando ante la sábana, y el Papa Juan Pablo II. La postura de la Iglesia es que la sábana es espejo del Evangelio. Es un reto a la inteligencia. No tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciar sobre su autenticidad. Son los científicos los que se tienen que pronunciar. Y debe estudiarse objetivamente y sin prejuicios. Y esto es una reconstrucción del hombre de la sábana, con los ojos abiertos. ¿Saben ustedes por qué tiene el hombre de la sábana la nariz tan larga? Entre otras cosas porque es la nariz de un muerto. Cuando se forma la imagen, y todos nosotros tenemos, porque ya todos somos mayores los que estamos aquí, y sabemos que cuando un moribundo está ya cercano a la muerte, uno de los signos es que la nariz se la afila. Puede ser una de las razones por la que el hombre de la sábana tenga la nariz delgada. Muy bien, pues nada, muchas gracias. ¿Qué hora es? 9:18.